Gloria a Dios, que el Señor nos bendiga. Continuando con la serie El principio al principio, vamos por el tema número 6, actualizados por el Espíritu en Jesucristo. Leemos en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hacemos una oración. Gracias, Padre eterno y Padre amado, te pedimos que tú estés bendiciendo esta palabra, que sean de aliento y de bendición a cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios nos está hablando de una regeneración, nos está hablando a través de su Espíritu de un nuevo nacimiento, de una actualización de vida, de entender los principios de Dios, de ir a la raíz del conocimiento de las cosas de Dios. Por eso nos llama a estar en Cristo. En Cristo es la simiente, es la base, es el fundamento de todas las cosas. Por eso esto es algo mucho más profundo que alguna acción externa o tal vez, ¿no es cierto?, algún acto de buenas obras, sino que mi hermano y mi hermana nos está llamando a posicionarnos en los lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué, mi hermano y mi hermana? Porque no tenemos solamente el nombre de cristiano, sino que tenemos que estar en Cristo. Entonces, esto es algo que Dios nos está llamando a abrir los ojos, y el Señor nos dice en Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No profetizamos nosotros en tu nombre, no hicimos esto, no hicimos lo otro, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros. Y que les dice el Señor: apartados de mí, obradores de maldad. Entonces, mi hermano y mi hermana, el Señor nos está diciendo: si alguno está en Cristo, estar en Cristo es participar de los beneficios de su sacrificio. Estar en Cristo no es solo, mi hermano y mi hermana, una profesión externa, sino un cambio de corazón por medio del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Es algo interno que luego se hace externo, no es algo externo que luego se hace interno. Porque debemos estar unidos a Jesucristo, en una fe viva, en una fe verdadera, no en una fe de palabra, en una fe muerta, en una fe de hechos de nuestra propia fuerza. Si no, mi hermano y mi hermana, aleluya, gloria a Dios, el Señor nos está llamando a recibir una actualización de la esencia del Padre en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo recibo esa actualización? Cuando empiezo a decir y a creer y a entender que Jesucristo es la cabeza y que yo soy el miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo, y recibo de la cabeza la actualización, la educación, la información, lo que Dios puso en su corazón para mi vida. Mi hermano y mi hermana, esto es como, por ejemplo, un celular que debe ser actualizado de tiempo en tiempo, pero se actualiza no por cualquier persona, sino se actualiza por una compañía, por la compañía que creó el celular, y va recibiendo datos para mejorar su utilización, va recibiendo datos que van a ir ordenando
mi hermano y mi hermana, lo que está dentro del celular, las fallas que tiene este celular, ordenando lo que se les escapó, ordenando, aleluya, gloria a Dios, lo que quiere para mejorar la utilidad de ese celular. Lo mismo con una aplicación que sirve para una u otra cosa, se va conectando a la red. ¿Para qué? Para recibir esa actualización. Y así nosotros mismos, mi hermano y mi hermana, nos conectamos a Cristo, estamos en Cristo, y cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Te estoy actualizando. Las cosas viejas pasaron, y aquí yo las hago nuevas. Hay un avivamiento. Vuelvo a la vida, vuelvo a ser útil. Dejo de ser obsoleto para volver a ser útil, porque fui actualizado por la presencia del Espíritu Santo en Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:2, conozco un hombre en Cristo. Conozco un hombre en Cristo, que era un verdadero cristiano, que fue al tercer cielo. ¿Y qué hizo? Oyó palabras inefables. ¿Qué pasó con esas palabras? No se pueden expresar. Entonces vivió una experiencia grande, una experiencia poderosa, una experiencia donde pudo recibir cosas que ojo no vio nunca, que oído nunca oyó, aleluya, gloria. Y esas son las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros. Significa que el apóstol fue actualizado en el conocimiento de Jesucristo, pero actualizado de una manera suprema. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros, aleluya, gloria a Dios, a todos los que amamos a Jesús, los que estamos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo en Jesucristo. Pero hay muchos que no conectan con Cristo hace tiempo. No pueden actualizar. Cristianos obsoletos. Están tan llenos de las cosas del mundo. Están tan llenos de las cosas, de sus deseos, de sus pasiones, mi hermano y mi hermana, que no tienen espacio para la actualización divina. No tienen espacio para que Dios los actualice, les enseñe, para que Dios los ponga, los encamine, para que Dios pueda, aleluya, poner un parche en sus heridas, en sus problemas, para que Dios pueda limpiar sus pecados. Están tan llenos de su propia teología, de su propia manera de ver las cosas, que no pueden entender lo nuevo de Dios, que no pueden entender que este camino es novedad de vida. Entonces el Señor te dice, oíste que fue dicho. Oíste que fue dicho significa, sabés tu teología, conocés lo que vos conocés, entendés lo que te fue enseñado. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te digo ahora, ¿qué significa? Te estoy actualizando, te estoy diciendo cómo son las cosas, te estoy viniendo a traer la enseñanza del Padre, no lo que vos creías, no lo que vos pensabas, sino lo de Dios, conectando con Dios para traerte la esencia, el principio de Dios a tu vida. Oíste que fue dicho tal cosa, eso es lo que vos entendés. Pero ahora yo te digo, dice el Señor. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Ahí está la actualización por medio del Espíritu.
Y si no estamos en Cristo no podemos ser actualizados. Si no estamos en Cristo no podemos ser regenerados. Si no estamos en Cristo no hay nueva criatura. No hay nueva genética en tu vida. No hay genética del Padre en tu corazón. Y el Señor nos dice en Filipenses 3:9, ser hallado en Él. Debemos ser hallados en Cristo. ¿Qué significa esto? Sino conocerle y conocer el poder de su resurrección. Participar de los padecimientos y ser semejante, dice, en su muerte. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Borro, doy espacio. Borro lo del mundo, borro la vieja criatura, borro la vieja criatura que estaba viciada. Ese viejo hombre muere para dar espacio a la actualización del Espíritu Santo, a lo que Dios quiere que yo sea para su reino. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, mis hermanos? El Señor nos está llamando a que nosotros seamos actualizados por el Espíritu Santo, a empezar a conocer lo que está oculto de Dios. Aleluya, gloria a Dios, pero que nosotros no conocíamos. Por lo tanto, cuando se revela eso oculto, para nosotros novedad de vida, para nosotros nuevo. Eso estuvo mucho tiempo oculto, pero fue revelado. Por lo tanto, lo aceptamos como algo que es novedad para nosotros, aleluya, gloria a Dios, pero esa novedad es algo vivo, es un ser vivo, aleluya, gloria a Dios, es algo que se mueve hacia nosotros, que nos inquieta, que no nos deja tranquilos, porque es un conocimiento, aleluya, gloria a Dios, del Dios vivo y poderoso, aleluya, gloria a Dios, es palabra viva de Dios moviéndose en medio de nosotros. Eso que hace en nosotros, mi hermano y mi hermana, nos da un temor. Aleluya, gloria a Dios. Un temor porque somos avasallados por esa actualización, por esta cosa nueva que Dios tiene para nosotros, siendo una nueva criatura en Cristo Jesús. Antes pensábamos en idolatría, antes pensábamos en miles de cosas, pero el Señor viene con algo nuevo sobre tu vida, aleluya, gloria, para que puedas cambiar, para que puedas dejar eso, aleluya, gloria a Dios, y empieza el Señor a manifestarse en tu corazón, empieza el Señor a bendecirte, a librarte, a desatarte, y ahora podés ver el mundo espiritual que te rodea, ya ves más allá de tus ojos, aleluya, gloria, y eso te produce un temor, te produce tal vez un miedo. Uno quiere callar eso, quiere matar eso porque no está acostumbrado a eso. Pero mi hermana y mi hermana, aleluya, gloria a Dios, el Señor nos hace entender que eso nos sirve para un crecimiento espiritual. Mi hermano y mi hermana, nos cuesta entender. Pero cuando entendemos, podemos decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para los que se salvan, para aquellos que estamos en Cristo. Y dice la palabra del Señor, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andamos conforme al Espíritu porque estamos en Cristo, porque fuimos actualizados por el Espíritu. Y aunque hay temor en nuestra vida, en nuestro corazón, es un temor reverente a la presencia de Dios. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, no lo vivo para el mundo, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estábamos en Cristo. Somos una nueva criatura en Cristo para vida. Una nueva persona, un nacimiento espiritual. En Juan 3 relata la historia de un hombre llamado Nicodemo.
El nombre de Nicodemo significa victoria del pueblo. Y realmente lo que aprendió esa noche Nicodemo era para victoria del pueblo de Dios. Y sigue siendo para victoria del pueblo de Dios. Porque fue actualizado en la doctrina del nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento por el Espíritu. Entonces recibió esa actualización de su teología. El Señor le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Nunca escuché una cosa igual. Y así estamos algunos de nosotros diciendo, ¿cómo puedo ser yo cambiado? Cuando el Señor te dice, yo te cambio, yo te liberto, yo te restauro. ¿Cómo puedo ser yo renacido? Es imposible, no hay posibilidad de nacer del Espíritu. Porque yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Quién puede cambiarme? ¿Quién puede mirarme? ¿Quién puede escogerme? Pero el Señor te dice, yo escogí lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, la basura del mundo, lo que el mundo desechó para que puedas ser especial tesoro, dice el Señor. Mi hermano, en un dar a luz del agua y del Espíritu. O sea, el Señor nos da a luz para que podamos ser una criatura nueva, pero por medio del agua y del Espíritu. El agua del bautismo, pero también el agua de la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, nacido del Espíritu que fue implantado, una simiente en nosotros, ordenando nuestra vida. ¿Para qué? Para que Dios, el Espíritu de Dios, pueda habitar en ella. Y eso es una regeneración, es un cambio de genes. Ahora tenemos los genes de Dios operando en nosotros. Cada vez que vamos creciendo, vamos tomando la forma del Padre mientras el Espíritu vive en nosotros. Dice en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Del Padre viene, del Espíritu Santo viene, porque la palabra de Dios vino a dividir, dice que entra, penetra hasta lo profundo de los tuétanos, divide, dice, el alma del espíritu, la carne del espíritu. Porque a veces que estamos mezclando todo, mezclamos la carne con el espíritu y las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y eso es como el agua y el aceite, hermano, no podemos mezclarlo. Por eso dice, la palabra es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. No podemos unir las cosas de la vieja criatura con la nueva criatura. Por eso todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, dice. Nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? La fe. La fe de poder hacerle caso a Dios. Nuestro compromiso personal con Jesús, el creer en las promesas de Dios, en cumplir sus mandamientos. Empezamos a crecer en fe en el Hijo de Dios. Y eso nos hace muerto al pecado. Porque para poder ser una nueva criatura en Cristo, debo ser una persona sepultada para mi carne. Porque qué comunión
hay entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, entre la justicia y la injusticia. Mi hermano, el Señor nos habla para que nosotros veamos la importancia de nacer de nuevo. ¿Por qué tienen que pasar mis cosas viejas? ¿Por qué Dios en Cristo tiene que hacerlas nuevas para mí? Mi hermano y mi hermana, el Señor tiene que hacernos de nuevo. Él nos tiene que actualizar en Cristo. Porque aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pasamos de ser de Adán a ser de Cristo. Y eso es ser una nueva criatura. Ya dejamos de ser nacidos de Adán para nacer en Cristo Jesús. Y Nicodemo no entendía esto. Este fariseo que fue de noche, en silencio, en la clandestinidad, se encontró con Jesús y le dice: ¿puede un hombre viejo volver a nacer, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Cuántos años este hombre Nicodemo leyendo los salmos de David que decían que Dios le haga un corazón nuevo, que le renovara su espíritu, un espíritu recto dentro de él? Cuánto tiempo leyendo a los profetas que habían amonestado al pueblo para que se entregasen a Dios, para que Dios pueda hacer un corazón nuevo, quite el corazón de piedra, ponga un corazón de carne, una mente nueva, que se volviese hacia el Señor su Dios, pero no se daba cuenta. Dios quería una actualización por medio del Espíritu en la palabra de Cristo. Pero primero debía vaciarse de lo que él sabía. ¿Cómo podrá hacerse esto? No es que nosotros podamos, sino el Espíritu que mora en nosotros lo hará. Y el que comenzó la obra en tu vida no va a parar hasta terminarla. En Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese renovaos significa actualizate en el espíritu de tu mente y vestite de un nuevo hombre que es según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Dios manda esa actualización, pero no nos queda lugar para el espíritu en nuestra mente. Estamos con tantas cosas viejas, con tanto engaño, con tanto deseo. Estamos fuera de la voluntad de Dios, fuera de las metas de Dios, fuera de los planes de Dios, que ya estamos saturados de miles de cosas que el enemigo sembró en nosotros, que no hay lugar para la asignación divina, no hay lugar, mi hermano y mi hermana, para el llamado de Dios. No hay lugar. Y el Señor nos dice: despojaos del viejo hombre que está viciado y vestido del nuevo hombre, que es según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Hay
tantos versículos, mi hermano y mi hermana, que nos ordenan a ser renovados en el espíritu y despojarnos del pecado y su deseo. Nos llaman a revestirnos, a tener una vestimenta en Dios, en justicia, en la santidad. Nos dicen que las cosas viejas ya pasaron, que no podemos, mi hermano y mi hermana, ser libre nuestra mente si no recibimos de las cosas de Dios, que no podemos estar llenos nuestro corazón de las cosas del mundo. No podemos menospreciar esta salvación tan grande, despreciarla. No podemos ser una nueva criatura si primero no estamos en Cristo, para que podamos ser despojados de toda iniquidad, de toda maldad, de todo malo deseo, de todo pecado. No podemos, mi hermano y mi hermana, porque el Espíritu Santo necesita un lugar limpio para poder hacer su casa. Por eso primero debemos pasar por el sacrificio de la cruz. Primero tenemos que estar en Cristo para que después venga el Espíritu de Dios en nosotros y empiece a hacer su obra en nosotros, convencernos de pecado, de juicio, de justicia. Hay una elección divina de Dios sobre nosotros para que el Espíritu Santo de Dios pueda guiarnos a la obediencia, a la promesa, a la bendición de Dios, a la salvación para nosotros, a la voluntad, a la asignación, al llamado de Dios por medio, mi hermano y mi hermana, de su presencia. Llevarnos a entender los dones de Dios, los ministerios que Dios nos puso a nosotros para que nosotros podamos ser responsables de esa asignación. En Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obra de nuestra justicia, sino por su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. No fuimos salvos porque hicimos un montón de cosas buenas, sino por su misericordia. Porque esta misericordia nos lavó, nos limpió, nos quitó la mugre del pecado y a través de la regeneración hubo una actualización por el Espíritu. Y cuando Dios te actualizó, es que también te está educando y también, mi hermano y mi hermana, está poniendo, aleluya, gloria a Dios, la imagen de Cristo sobre nosotros. A la estatura, a la medida de la fe. Varón perfecto en Cristo Jesús. Mi hermano, el Señor nos llama a ser educados por el Espíritu. Y hay veces que estamos haciendo un sinnúmero de cosas, un montón de obras, un montón de cuestiones, pero nunca entendemos o validamos si son espirituales o no, si hemos nacido de nuevo o no. No nos ponemos a pensar eso. Porque mire que hay mucha gente que entra en el juego, que entra en la dinámica, que entra en el formato que vieron cuando entraron en la iglesia. Son cristianos del ambiente, pero no tienen un criterio definido de lo que es ser espirituales. No han recibido la actualización de vida porque no han validado por fe, no han creído fielmente en la palabra de Dios. Por eso hay personas que tal vez hablan en lengua, pero no tienen nada de espiritual. Hay personas que visitan, que van a la iglesia, pero no tienen nada de espiritual. No han nacido de nuevo todavía. Hasta había en la antigüedad aquellos que se bautizaban y todavía no habían sido regenerados.
no se habían arrepentido genuinamente. Podemos hacer un montón de actos religiosos, pero no significa que sean espirituales. Pero cuando nos conectamos con Cristo, estamos en Él, se produce un nuevo nacimiento, el cual vamos creciendo escalón por escalón hasta que alcanzamos lo que Él dijo que nosotros éramos. Lo que Dios dijo para nosotros, eso es lo que nosotros vamos a alcanzar cuando nosotros estamos actualizados en el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Y esta espiritualidad es la que me va a conectar con Dios, me va a conectar con mi origen, me va a conectar con mi propósito, me va a conectar con mi destino, me va a conectar con mi llamado, con mi asignación. Por eso hablamos, andamos y obramos con la enseñanza del Espíritu, educados por el Espíritu, actualizados por el Espíritu, renovados, renacidos por el Espíritu, no con sabiduría humana, mi hermano y mi hermana, sino acomodando, encajando lo espiritual a lo espiritual interno a lo espiritual externo. Hemos sido actualizados por el Espíritu en una formación del cielo, instruido por la palabra del reino, para que por dentro y por fuera, en lo ancho, en lo alto, en lo profundo, seamos una nueva persona en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, hermano, y que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida. Amén.